Hola, buenos días a todos. Nos encontramos nuevamente en el CISAB para el inicio de un ciclo de conferencias en el ámbito del Año de Amoris Laetitia que el Dicasterio de Laicos, Familia y Vida ha inaugurado a partir del 18 de marzo pasado y que culminará el próximo año, el 26 de junio, con la Jornada Mundial de la Familia. Esto es el primer evento que estamos organizando, que se está organizando en México y es fruto de una colaboración entre el CEBITEPAL, el Centro Bíblico Teológico Pastoral para América Latina y el Caribe, del Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, la Dimensión Familia de la Conferencia Episcopal Mexicana y el Centro de Investigación Social Avanzada, que es el que está hospedando en este momento este panel. En este panel participarán Monseñor Vincenzo Paglia, más adelante indicaré características de su currículum, el profesor Rocco Buttiglione, el profesor Rodrigo Guerra López y el profesor Jorge Luis Navarro Campos. En este momento vamos a abrir nuestras intervenciones. Después de esta breve presentación, yo quisiera que el Monseñor Alfonso Garza pudiera saludarnos. Monseñor Alfonso Garza es obispo de Piedras Negras, Coahuila, y responsable de la Dimensión Familia de la SEM. Monseñor, tiene su micrófono abierto. Por favor. Hola, es un gusto saludarlos a todos ustedes. Es un verdadero placer poderme encontrar con ustedes en esta iniciativa tan interesante que han tomado. Un abrazo, Monseñor Paglia, de todo corazón, desde acá. Padre Rocco, Padre Jorge Luis, Doctor Rodrigo, me da mucho gusto encontrarles. Todos sabemos que Amoris Laetitia ha traído a las familias y a todos los que trabajamos a favor de ellas luz que ilumina su realidad y el camino que debe de seguir. Ha traído ánimo y entusiasmo para seguir construyendo esa sociedad tan amada por Dios y por la Iglesia. Amoris Laetitia también es una ayuda para que cumpla su importante e insustituible misión. Es una inyección de fortaleza para quienes batallan en el diario caminar. Finalmente estamos convencidos que Amoris Laetitia es la gran esperanza, principalmente para que sea la familia el medio para lograr una iglesia y un mundo mejores. Es por esto que como responsable de la dimensión familia de la Conferencia del Episcopado Mexicano, les felicito y les agradezco por esta conferencia, por estas iniciativas que han tomado en este año de la familia Amoris Laetitia. Es un gusto para la Conferencia del Episcopado Mexicano unirse al CISAB, a CEBITEPAL, y en fin, a todos ustedes para que a través de este medio sigamos trabajando todos para tener mejores familias. Que el Señor les premie, como Él sabe hacerlo, su generosidad por este trabajo, y cuenten siempre con esta dimensión familiar del Episcopado Mexicano. Bendiciones para todos. Gracias, Monseñor. Nos está acompañando también el Padre Roland de la Barrera de CEBITEPAL. Padre Roland, Víctor Roland de la Barrera Villarreal, es vicerrector académico de CEBITEPAL del Consejo Episcopal Latinoamericano. Tiene el micrófono abierto, por favor, Padre. Gracias, Gianpiero. Saludo a Monseñor Vincenzo Paglia. Que el Señor lo bendiga en este día de su cumpleaños. Agradecer a Monseñor Alonso Garza, al CISAC en la persona de Rodrigo Guerra
y Jimena Hernández, que nos invitaron para ser parte en la organización de este conversatorio de Amoris Laetitia. Desde Bogotá, el Consejo Episcopal Latinoamericano, el Centro Bíblico Teológico Pastoral para América Latina y el Caribe, nos sentimos contentos y agradecidos de poder participar en este conversatorio y que nuestro trabajo, que es formación y formación pastoral, se sigue extendiendo a muchos lugares de América Latina y el Caribe en este momento de reestructuración que estamos viviendo en el CELAN, y que el próximo mes de mayo tendremos la asamblea para ya definir el camino que seguimos, que es el camino de sinodalidad que nos está marcando el Papa Francisco. Y pues creo que este es un momento valioso, es un gran momento, porque desde el CELAN, el Cevitepal, seguimos el magisterio del Papa Francisco y tratando de poner en práctica a través de los cursos de formación lo que el Papa Francisco nos señala, y reflexionar sobre Amoris Laetitia, lo que es el amor y la alegría en la familia, pues es muy importante, ya que la familia en Latinoamérica y en todo el mundo, ¿no?, está pasando, debido a la pandemia, una situación muy difícil. Ver cómo Amoris Laetitia, después de 5 años, sigue estando presente, sigue estando vigente para la sociedad de hoy. Muchas gracias por invitarnos a ser parte de este conversatorio. Gracias a usted, Padre Roland. Monseñor Vincenzo Paglia. Me permito dar una breve semblanza de su currículum. Monseñor Vincenzo Paglia nació en Boville, Ernica, en Italia, el 21 de abril de 1945. Se licenció en Teología y en Filosofía en la Universidad Lateranense y en Pedagogía en la Universidad de Urbino. Fue ordenado sacerdote el 15 de marzo de 1970 y desde 1981 a 2000 fue párroco de la Basílica de Santa María in Trastevere, en Roma. Fue asistente eclesiástico de la comunidad de San Egidio y es postulador de la causa de beatificación, Buena Hora Santo, del arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero. El 2 de abril del 2000 fue ordenado obispo de Terni Narni, Amelia, en la Catedral de San Juan de Letrán. Desde el 2002 a 2014 preside la Federación Bíblica Católica Internacional y entre 2004 y 2009 fue también presidente de la Comisión de Ecumenismo y Diálogo de la Conferencia Episcopal Italiana. Ha desempeñado un importante papel en el diálogo entre el Vaticano y las iglesias ortodoxas rumana y rusa, y ha seguido con especial atención la situación balcánica. Fue el primer sacerdote que obtuvo permiso para entrar en Albania antes de las elecciones libres de marzo de 1991. Fue miembro de la delegación pontificia para la primera visita pastoral a Albania y en esa ocasión logró la reapertura del seminario y la devolución de la catedral de Scutari. Su trabajo ha sido especialmente intenso en las cuestiones relativas a Kosovo, logrando que se produjera el único acuerdo entre Milosevic y Rugova para la normalización del sistema escolar educativo en la región y obteniendo la liberación de Rugova durante la guerra de 1999. Por su compromiso con la paz recibió la medalla Gandhi de la UNESCO, el premio Madre Teresa del gobierno albanés, el premio Ibrahim Rugova del gobierno de Kosovo y el premio Noble Amigo del gobierno de El Salvador. Ha recibido también los premios San Valentín de Oro, premio para el diálogo de la ciudad de Orvieto, en Italia, premio Grinsane Terra de Otranto,
Premio Ernest Hemingway, Lignano Sabbiadoro, y el premio para tercer centenario de San Danilo, príncipe de Moscú, que fue consignado por el patriarca Alexis. Ha colaborado en la Cátedra de Historia Contemporánea en la Sapienza de Roma y ha publicado estudios y artículos sociales y religiosos, especialmente sobre la historia de la pobreza. El 26 de junio del 2002, el Papa Benedicto XVI le elevó a la dignidad de arzobispo y le nombró presidente del Pontificio Consejo para la Familia. Y el 15 de agosto de 2016 ha sido nombrado presidente de la Pontificia Academia para la Vida y gran canciller del Instituto para la Ciencia sobre Matrimonio y Familia y presidente de la Pontificia Academia para la Vida. El 4 de octubre del 2017 ha sido nombrado miembro de la Congregación de Propaganda Fide y el 11 de enero del 2018 miembro de la Congregación para las Causas de los Santos. Monseñor Vincenzo, la palabra es para usted. Muchas gracias, queridos amigos y amigas de esta invitación. Papa Francisco, el 19 de marzo, para empezar este año dedicado a la familia, al Amoris Laetitia, quiere que todos reflexionemos más profundamente en este misterio de la familia y del matrimonio. Y yo quería empezar con una mención a la pandemia de COVID-19, que ha puesto las familias a una prueba de estrés sin precedentes, especialmente en las zonas urbanas y densamente pobladas. Pensemos también en las megalópolis del continente latinoamericano. En resumen, puede decirse que la COVID-19 ha puesto de relieve, a veces de manera trágica, las fragilidades internas de las familias y las dificultades sociales que deberían ayudarlas. Sin embargo, al mismo tiempo, las familias han mostrado recursos y potencialidades inimaginables que han permitido a la mayoría de la población superar este grave momento de crisis. Me gustaría subrayar que el vínculo familiar, incluso cuando es frágil y probado, ha sido el que ha mantenido la estructura social de la vida cotidiana de nuestras ciudades. Esta fuerza de la familia se ha revelado particularmente valiosa desde el momento que la crisis ha afectado a los más pequeños o a los ancianos o a los débiles o a los enfermos. La familia apareció una vez más de manera rotunda como el lugar del cuidado por excelencia, el lugar donde atender las necesidades de los demás, de compartir los propios talentos libre y generosamente. El tema de la familia como lugar de transmisión de la fe merece una énfasis especial en este tiempo de pandemia. Debido a la emergencia, el Ministerio de la Transmisión de la Fe por la Familia ha surgido de manera sorprendente, incluso en aquellos contextos en los que el fenómeno de la secularización ha puesto en tela de juicio un cierto modelo de experiencia cristiana doméstica. Muchas familias cristianas son un lugar de catequesis, de testimonios excepcionales para no ceder a la tristeza y a la desesperación. Pero las familias alejadas de la vida eclesial o no creyentes no son menos. Ofrecer razones de esperanza y razones de responsabilidad a los niños es ciertamente un servicio esencial para el Evangelio de la vida. Junto a esta riqueza, sin embargo, no podemos olvidar las muchas dificultades a las que se ven expuestas las familias en este momento tan difícil. La COVID-19 ha puesto de relieve y amplificado la fragilidad, las limitaciones, las graves responsabilidades tanto de los individuos como de la propia sociedad y de las propias familias.
la grave crisis económica generada por la suspensión de muchas actividades a causa de la pandemia, lamentablemente solo parcialmente atenuada por las intervenciones extraordinarias de los gobiernos, se ha extendido a la familia, que una vez más es el primer y más eficaz amortiguador social, al menos cuando se le proporciona suficientes medios económicos. En realidad, la crisis económica generada por la COVID-19 tiene efectos devastadores en las familias que ya padecen condiciones de pobreza grave y media, a las que se añaden las numerosas familias que antes de la pandemia vivían justo por encima del umbral de pobreza y que se encontraron de repente en una situación grave e impervia. Yo no me detendré en el análisis de la situación a la que hemos llegado. Por la pandemia nos impone, pero la pandemia nos impone una relectura renovada del horizonte teológico en el que situar la reflexión sobre la familia y el matrimonio. En mi opinión, esta situación exige una nueva y más articulada teología de la familia. Frente a una cultura hiperindividualista, es necesario proponer una fuerte reflexión sobre la familia, su vocación y su misión en el mundo contemporáneo. La exhortación apostólica Amoris Laetitia proporciona el marco para tal profundización. Y estamos llamados a emprender nuevas perspectivas teológicas y pastorales. Desafortunadamente, la reflexión teológica sobre la familia como tal es débil y pobre, incluso hoy en día. Se ha pensado mucho en la pareja y existen numerosos estudios sobre el matrimonio, entendido en su realización como pareja, especialmente en el aspecto jurídico canónico, aunque en el código de la ley el derecho de la familia está prácticamente ausente. Pero aún más rara es una verdadera y propia teología de la familia. Y esto es lo que ha propuesto el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las ciencias del matrimonio y la familia. El nuevo plan de estudios apunta decididamente a rescatar la densidad humana y cristiana de la institución familiar, reconociendo en ella el lugar real de la fecundidad misma del sacramento cristiano. La idea que guía el proyecto tiene un claro propósito: la familia con toda la constelación de sus relaciones internas y externas, que no es la simple consecuencia del matrimonio, es más bien su desarrollo y su continuación en la sociedad y en la Iglesia. La concreción de la historia familiar debe ser considerada, por lo tanto, como materia noble de la teología del amor humano. Es esa teología con los pies en la tierra de la que habla Amoris Laetitia. La teología que ha precisamente redescubierto el carácter fundador del amor íntimo y fecundo de la pareja humana, con su capacidad de referirse a las profundidades cristológicas y trinitarias del misterio del amor de Dios, se ha mantenido decididamente pobre en lo que respecta a la familia, en la complejidad de sus relaciones. Es un vacío que debe ser colmado. Una nueva reflexión teológica es indispensable si queremos que la pastoral encuentre un nuevo vigor. No es este el lugar para exponer esta perspectiva. Y yo no estoy aquí para explanar el nuevo plano de estudio de
del Pontificio Instituto Teológico, y sería muy feliz que con el instituto podríamos tener un lazo más fuerte, porque es necesario afrontar el tema de la familia en toda su explicación, de la teológica, la ética, política, económica, jurídica y mucho otro. Y por eso yo creo que es necesario una mejor lazo entre la reflexión teológica y la pastoral. Yo no continúo en esta perspectiva y diré algunas palabras únicamente sobre un tema que para mí es muy importante. Es decir, la clave de lectura para mí de la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Yo creo que la exhortación apostólica llama a una profunda renovación de la Iglesia. En resumen, yo hablé antes de una nueva perspectiva teológica. Ahora quiero solo subrayar el indispensable giro eclesiológico. Amoris Laetitia pide una nueva forma de ser iglesia, una nueva forma eclesie, una iglesia entendida como familia de Dios. Cuando la iglesia habla de familias, en realidad habla primero de sí misma. En este sentido, cuando hablamos de la pastoral familiar, significa ser familiar a toda la iglesia. El Papa sabe bien que no es fácil ni obvio aceptar este horizonte. La exhortación llama a las familias a sentir la responsabilidad de comunicar al mundo el evangelio de la familia como respuesta a la profunda necesidad de familiaridad inscrita en el corazón de las personas humanas y de la misma sociedad. Tenemos que reflexionar sobre la relación, por ejemplo, entre las familias y las comunidades parroquiales. En resumen, podríamos decir que las familias no son muy eclesiásticas, muy eclesiales, porque a menudo están encerradas en sí mismas. Y las comunidades parroquiales no son muy familiares, porque a menudo están atrapadas en su burocracia exasperante. Este es un punto crucial que nos llevaría a decir: no se trata de revisitar la pastoral familiar, sino de transformar toda la pastoral en una perspectiva familiar. Por lo tanto, se necesita un nuevo horizonte que rediseñe la propia parroquia como una comunidad que es en sí misma una familia. Esta eclesiología más esencial de la familia es el horizonte hacia el cual el Papa quiere llevar el sentimiento cristiano en esta nueva era. Esta transformación requiere una nueva y familiar forma de concebir y vivir la Iglesia en este cambio de época. Creo que es decisivo para la pastoral inventar lo que yo llamaría fraternidad entre familias. En el Nuevo Testamento se puede ver claramente esta perspectiva que llamamos iglesia doméstica, es decir, ese grupo de familias que se reunían en una casa más grande. Así fue en los comienzos del cristianismo. Hoy en día es esencial retomar esta inspiración. Se trata de estar no solo dentro de la vida de la parroquia, sino también dentro de la vida de la ciudad, de toda la sociedad, donde las familias están llamadas
a hacer su contribución como levadura de familiaridad en la sociedad. Yo termino aquí estas breves palabras con el augurio de un lazo más fuerte entre el CIFAS y el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las ciencias del matrimonio y de la familia. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Monseñor. Nos honra decir que estamos no solamente disponibles, sino lanzados hacia la perspectiva que usted nos ha abierto. Nos ha dicho la familia, con todas sus relaciones, es el desarrollo del matrimonio y no su consecuencia. Y por lo tanto, esta invitación la asumimos junto con la responsabilidad de trabajar para hacer familiar a toda la Iglesia. Y con esto quisiera presentar al profesor Rocco Buttiglione, del cual me permito dar una breve semblanza de su amplísima y fecunda carrera profesional, docente y de grande formador. El profesor Rocco Buttiglione es un filósofo y político italiano, nacido en Gallipoli en 1948. Es discípulo directo de Monseñor Luigi Giussani, de Augusto del Noce y de Karol Wojtyła. El profesor estudió Derecho en las universidades de Turín y Roma, donde en 1970 se licenció con una tesis en Historia de las Doctrinas Políticas. Desde el inicio de su carrera ha compartido la experiencia del movimiento de Comunión y Liberación fundado por Monseñor Luigi Giussani. Entre 1972 y 1978 estudió en el extranjero y enseñó en las universidades de Roma y de Urbino. A partir de 1978, sus intereses comenzaron a expandirse hacia la cultura polaca y el personalismo filosófico de la Escuela de Lublin y especialmente el de Karol Wojtyła. En este periodo, el profesor Buttiglione escribió muchos artículos aclarando las distinciones entre el marxismo y la doctrina cristiana. Actualmente es profesor investigador del Instituto Edith Stein de Granada, en España. Entre sus obras destacan La crisi della morale de 1991, L'uomo e la famiglia del mismo año, El problema politico dei cattolici, dottrina sociale e modernità del 1993 e I cattolici liberali nell'attuale contesto politico, que ha sido publicado en 2007. En política ha sido diputado de la República Italiana, en la Cámara de Diputados, donde fue vicepresidente entre 2008 y 2013, también fue senador, ministro de Asuntos Europeos y ministro de Cultura en 2006. Fue eurodiputado representando a Italia entre 1999 y 2001. Parlamentarmente fue secretario general del Partido Popular Italiano desde el 94 al 95, así como de Democristianos Unidos desde el 95 al 2002. También fue presidente de la Unión de Centro. Profesor Rocco, si es tan amable, puede encender su micrófono. La palabra es para usted. Muchas gracias. Olvidó decir la cosa más importante, que soy casado con María Pía y tengo 4 hijas y 12 nietos. Y 7 nietos son mexicanos, porque el papá es mexicano. Italianos porque la mamá es italiana, pero mexicanos porque el papá es mexicano. Bueno, ¿cuál es el mensaje de Amoris Laetitia? El título ya dice todo. El amor es una grande alegría. Y yo quiero poner eso en relación inmediatamente con un lema que nos viene de Platón. Platón nos dice que el amor es una divina locura. ¿Qué significa que el amor es una divina locura? Que el sexo es una fuerza extraordinaria, un grande dono de Dios al hombre, para sacar al hombre y hacer que él salga de su
de la prisión de su identidad aislada y ponga su centro emocional fuera de sí mismo en una otra persona. Cuando nos enamoramos, es una experiencia que todos hacemos. El centro emocional de nuestra vida no está más en nosotros, está en la persona de la cual estamos enamorados, o al menos en un lugar intermedio entre nos y esa persona. Es el descubrimiento del tú. El tú se hace una evidencia fuerte en nuestra conciencia cuando nos enamoramos. Por supuesto, eso es un modelo que se repite, tiene antecedentes y fases sucesivas. En un cierto sentido nos enamoramos en primer lugar de nuestra mamá cuando somos muy pequeños, y la primera persona que nos mira con una ollada cargada de afección. Y después tenemos amigos, pero la experiencia del enamorarse es la en la cual con más fuerza resalta esta capacidad de salir de sí mismo y hacer que nos podemos pensar más yo sin pensar contemporáneamente tú. Es el movimiento desde yo a nosotros. Y yo no puedo pensar mi bien individual sin pensar contemporáneamente el bien de mi enamorada. Eso es un hecho emocional. Frente a ese hecho emocional debemos tomar una posición. La cultura de hoy nos dice, no, eso no es verdad. El amor no es una cosa real. El amor es una fantasía. Lo que es real es el sexo en cuanto instinto, no el amor. El que ama más sufre más, hacia la primera ocasión cuando algo contradice esta experiencia del enamoramiento, todo fracasa. La Iglesia, no solo la Iglesia, toda la civilización humana, pero en particular la Iglesia, nos dice por lo contrario, no, vale la pena de perseverar. Cuando yo me casé, don Giussani me dijo, ahora tienes que rezar la Virgen de la Perseverancia. Yo no sabía cosa es la Virgen de la Perseverancia, pero lo aprendí en el matrimonio. Hay que dar confianza a este amor frente a las dificultades, a los problemas, a las traiciones, porque podemos trair o ser traídos. Hay que darle confianza y seguir en este camino. Aun porque de los actos sexuales, no siempre, pero con bastante frecuencia, nacen niños. Y tomar la responsabilidad para la enamorada es tomar la responsabilidad para los niños que nacen de nosotros. Jesús nos ha dicho que esta relación entre el hombre y la mujer es una relación para siempre. Porque en el matrimonio el hombre está constituido por Dios como un testimonio privilegiado del amor de Dios para su enamorada. Frente a mi mujer, yo soy un testimonio privilegiado del amor de Dios. Abandonarla es como decirle, no es verdad que Dios te ama. Es el proton pseudos. Proton pseudos es la mentira originaria y fundamental que el diablo intenta siempre repetir. No es verdad que Dios te ama. Por lo contrario, la fidelidad conyugal es el decir, es verdad que Dios te ama. Esto es el primer mensaje de Amoris Laetitia. Esta alegría del amor que hace que nazca la comunidad humana. Todas las otras comunidades nacen porque las actitudes que hemos aprendido en la familia las extendemos a otras comunidades humanas. Bien, ¿y cuál es el segundo mensaje? Porque somos hombres frágiles. Vivimos en un mundo en que todos conspiran contra la verdad del matrimonio. Y pasa muchas veces que esta verdad del matrimonio no la entendemos. Tampoco los católicos, tampoco los cristianos. Crecemos en un mundo en que la mentalidad dominante, la cultura dominante nos dice que las relaciones sexuales entre adultos conscientes son todas buenas, que no hay un juicio moral sobre estas relaciones. Y por eso entramos en el matrimonio con mucha superficialidad
puede ser que nos casamos sin entender lo que estamos haciendo y después el matrimonio se rompe, tenemos otra relación con otra persona y uno que, imagínate tú uno que se encuentra en una situación en que se ha casado con mucha superficialidad, el matrimonio se quebró, él encontró otra persona, ahora vive con otra persona, tiene hijos con otras personas, pero tiene hijos también con la primera mujer o con el primer marido, y vive en una situación irregular. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, el mensaje de Amoris Laetitia es: tú eres uno de nosotros, Dios te quiere, nosotros te queremos, eres nuestro hermano. Bien en la iglesia, bien a la misa del domingo, viene a hablar con nosotros, viene a hablar con el cura también, con nosotros, con toda la comunidad, pero en particular con el cura, hablamos, intentamos ver. Por supuesto, muchos atacaron a Amoris Laetitia diciendo: ahora la iglesia acepta el divorcio. No lo acepta para nada, sería una traición frente a Dios. Pero la iglesia sabe que no siempre el divorciado tiene toda la responsabilidad moral de lo que pasó y que muchas veces puede ser difícil para él entender cuál es el justo camino y que necesita ser acompañado por un cura que no le diga lo que tiene que hacer simplemente, porque el cura, el confesor, no puede sustituir la conciencia, tiene que acompañar la conciencia hasta que amadurezca y amadureciendo reconozca la verdad sobre el matrimonio y también cambie lo que tiene que cambiar en su vida. Pero eso no puede ser un acto de fuerza y de violencia. Hay que ser un discernimiento, como dice siempre Papa Francisco, o acompañamiento, como dice siempre nuevamente Papa Francisco. ¿Esto es algo nuevo? No. Es el método misionero de la Iglesia en situaciones en que la cultura dominante no es cristiana, son situaciones que no son de cristianidad. Concludo con un recuerdo de un grande santo, San José de Anchieta. Los mexicanos puede ser que no lo conocen, los brasileños todos lo conocen, porque fue el fundador de San Pablo, no Brasil. Anchieta fue preso por los indios tupí, indios muy feroces. Pero él era un hombre muy sencillo, muy bueno, y en poco tiempo se hizo amigo de todos. Él conocía un poco de medicina, curaba las heridas, ayudaba a las mujeres en los partos, y los indios, que lo querían mucho, querían darle lo mejor que tenían. Y lo mejor que tenían era la carne de los presos que habían matado y que comían, porque eran caníbales, por supuesto. ¿Y qué hizo José de Anchieta? Le dijo: malditos caníbales, sois todos hijos del diablo, iráis al infierno. No, le dijo: disculpe, en mi tribu yo tengo un tabú, no puedo comer carne humana. Y le ofrecieron las mujeres. Y él dijo: no, tengo otro tabú, ¿sabes? Mi tribu es una tribu muy extraña. Tengo otro tabú, no puedo tomar mujeres de los otros. Y paulatinamente le habló de Jesús, de este hombre que era Dios y tenía la capacidad de hacer a los hombres más auténticos, más verdaderos, más humanos, de hacer al amor entre hombre y mujer más fuerte, más real. Y paulatinamente, con el amor de Cristo, después del amor de Cristo, inició también la catequesis sobre la moral cristiana y llegó al capítulo sobre el matrimonio, y no, antes sobre el homicidio, que no se deben comer los enemigos, posiblemente no se deben matar los enemigos, y sobre el matrimonio pero llegó con un camino. La pastoral misionera siempre ha conocido eso. ¿Qué hace Amoris Laetitia? Y la atacan porque no la entienden. Amoris Laetitia nos dice: vivimos todo hoy en tierra de misión y tenemos también en países de antigua cultura y tradición cristiana, tenemos que adoptar una metodología misionera. La iglesia es misionera, es hecha por discípulos misioneros. Me paro aquí porque me dijeron que mi tiempo se ha acabado. Muchas gracias. Gracias, profesor Rocco, tan ilustrativo. Creo que el ejemplo de José de Anchieta
nos ayuda a entender qué quiere decir hacer familiar la Iglesia, como nos exhortaba Monseñor Vincenzo. Quiero ahora introducir al profesor Rodrigo Guerra y me permito leer brevemente su semblanza. Antes, sin embargo, quisiera recordar al público asistente que en la parte inferior de su pantalla, el último icono a la mano derecha dice son preguntas y respuestas. Ahí podrán poner sus preguntas a los ponentes o observaciones, intervenciones. La semblanza del doctor Rodrigo Guerra. Rodrigo Guerra López nació en la Ciudad de México en 1966. Obtuvo el doctorado en Filosofía Summa Cum Laude por la Academia Internacional de Filosofía del Principado de Liechtenstein. Ha realizado estudio en la Universidad Católica de Eichstätt, en Alemania. Obtuvo el posgrado en Humanismo Universitario por la Universidad Iberoamericana y la licenciatura en Filosofía por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Se ha desempeñado como coordinador académico del Instituto Pontificio Juan Pablo II en la Ciudad de México y ha sido catedrático en la Universidad Panamericana, en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Católica de Chile. Ha impartido las Karol Wojtyła Memorial Lectures en la Universidad Católica de Lublin, en Polonia. Ha escrito artículos académicos y culturales en la revista Nexos, Este País, Tópicos, Open Insight, Medellín, Medicina e Morale, entre otras. Es columnista habitual del periódico El Heraldo de México. Ha escrito como autor o coautor 35 libros, principalmente dedicados a la antropología filosófica, la bioética y la filosofía social. 3 de estos libros han sido prologados por el Papa Francisco. Católicos y políticos, publicado por el CELAM en 2006, La erupción de los movimientos populares por la Librería Editrice Vaticana en 2019 y Discovering Pope Francis, Liturgical Press de 2019. Ha sido secretario privado y coordinador de asesores del gobernador del estado de Querétaro, vicepresidente de Canaco, miembro del Consejo Directivo de la USEM Puebla, presidente de Cáritas en la diócesis de Querétaro durante 10 años, director general de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social y director fundador del Observatorio Social del CELAM y del Observatorio Social de la SEM. Fue nombrado miembro del equipo de expertos en el Sínodo Extraordinario sobre la Familia. Actualmente es miembro del Consejo Internacional de la Academia de Líderes Católicos, de la Fundación Rafael Preciado Hernández, del equipo de reflexión teológica del CELAM. Ha sido nombrado por el Papa miembro ordinario de la Academia Pontificia Provida y recientemente miembro ordinario de la Pontificia Académica de las Ciencias Sociales. Es fundador del Centro de Investigación Social Avanzada y participa en su Consejo de Gobierno. El micrófono es suyo, profesor. Muchas gracias por la invitación para estar en este panel, acompañado de Monseñor Paglia, de Rocco Buttiglione, mi querido maestro, de Jorge Navarro, que también ha sido mi maestro, también queridísimo y al que le debo, pues en buena medida que esté aquí. Y muchas gracias por estar en esta ocasión aquí, todos juntos, tratando de conmemorar este año de Amoris Laetitia. Mi intervención está más centrada en los temas en torno a la polémica que ha suscitado la exhortación Amoris Laetitia. Y para entrar a estos temas, pues voy a tratar de hacer un recuento más bien de orden personal. En el año 2014, su servidor pudo estar participando en el Sínodo Extraordinario de la Familia, y ahí justamente en plenas discusiones y debates comenzamos a sentir algunos que habían inquietudes profundas sobre los temas, los acentos, los enfoques. Tuvimos la oportunidad de dialogar con diversas personalidades, con alguno de mis queridísimos maestros como el cardenal Carlo Cafarra, con algún cardenal importante como el cardenal Burke, etc. Y notamos que había un desasosiego respecto de la dirección que estaba llevando el sínodo.
Poco tiempo después, pues prácticamente 2 años después, vimos la publicación de la exhortación Amoris Laetitia en marzo del año 2016 y un poco tiempo posterior a su publicación, el profesor Rocco Buttiglione y su servidor nos encontrábamos dando clases en Viena. En particular, nos encontrábamos un día en una cafetería tomando el almuerzo y al comentar justamente las noticias de el modo como algunos importantes obispos y hasta cardenales comenzaban a reaccionar críticamente hacia Amoris Laetitia, llamamos a un amigo común en Roma por teléfono y se nos ocurrió la idea de escribir algunos artículos explicando la fidelidad creativa de Amoris Laetitia, cómo hay una coherencia profunda entre Familiaris Consortio y Amoris Laetitia, cómo no hay ruptura, pero claro, sí hay una creatividad pastoral de parte del Papa Francisco para que en un nuevo contexto se afirme la misma doctrina de siempre, adaptándola a las condiciones contemporáneas que exige la vida del mundo y la vida pastoral de la Iglesia. Y así fue como aparecieron nuestros primeros artículos en el Observatore Romano. Muy pronto, un querido compañero mío de estudios del doctorado, el profesor Jaroslav Mereshki, me respondió frontalmente a uno de estos artículos publicados en el Observatore Romano, afirmando, entre otras cosas, que no había fidelidad creativa, que Amoris Laetitia implicaba una ruptura en el magisterio y que había una especie de traición porque de no permitirse el acceso a la Eucaristía a los divorciados vueltos a casar, ahora con Amoris Laetitia, decía el profesor Mereshki, se ingresaba a un escenario problemático porque el Papa, particularmente en el capítulo 8, parecía ofrecer un nuevo espacio de discernimiento para que en algunos casos los divorciados vueltos a casar pudieran acercarse a la Eucaristía. El profesor Mereshki escogió un medio de comunicación muy problemático, que es el boletín que publica uno de los más grandes críticos del Papa Francisco, Sandro Magister. Y bueno, tuvimos una serie de intercambios públicos que están en internet al acceso de todos, para explicarle al profesor Mereshki que la idea de fidelidad creativa procede de Juan Pablo II, él ya la utilizó en su magisterio ordinario, y que hoy el Papa Francisco, en fidelidad al concilio, a la Sagrada Escritura, a la mejor tradición de la Iglesia y particularmente a Santo Tomás de Aquino y al Concilio de Trento, que no es sospechoso de ser un concilio particularmente liberal, el Papa Francisco nos ofrece realmente una nueva posibilidad para responder con caridad y verdad a los desafíos del matrimonio y la familia. Así fue como comenzamos a participar el profesor Buttiglione, su servidor, luego se sumó Víctor Fernández, hoy arzobispo de La Plata, el cardenal Schönborn, arzobispo de Viena, y creo que los 4, entre otros, tratamos de compartir un mensaje en el fondo profundo y al mismo tiempo esperanzador. ¿Cuál es este mensaje? ¿Cuál es la parte alegre? ¿Cuál es la buena noticia que también el capítulo 8 nos comparte a todos los matrimonios y las familias? El capítulo 8 inicia en el parágrafo 291 diciendo: la Iglesia debe acompañar con atención y cuidado a sus hijos más frágiles, marcados por el amor herido y extraviado, dándoles de nuevo confianza y esperanza, como la luz del faro o de un puerto o de una antorcha llevada en medio de la gente para iluminar a quienes han perdido el rumbo o se encuentran en medio de la tempestad. Así comienza el capítulo 8 y si ustedes se fijan tiene una metáfora muy potente, que es la de la antorcha. Me gusta más la metáfora de la antorcha que la del faro.
Los faros en los puertos iluminan, pero están fijos al momento de que viene la tormenta. La metáfora de la antorcha nos ayuda a entender que hay que iluminar, pero caminando, acompañando los procesos humanos que muchas veces son complejos en la vida del matrimonio y la familia. No basta alzar una mano con una luz si esta mano es estática, sino que toda la exhortación apostólica Amoris Laetitia y particularmente el capítulo 8 son un llamado a que aprendamos a acompañar y a discernir cada momento del proceso del matrimonio y de la familia, para que cuando particularmente hay problemas y dificultades, nunca cerremos el acceso a la verdad y a la misericordia de Dios, sino que al contrario, siempre sepamos presentar con gradualidad pastoral la misma enseñanza del Evangelio y de la ley natural. Gradualidad pastoral no significa, como nos recuerda el Papa Juan Pablo y ahora el Papa Francisco, gradualidad pastoral no significa gradualidad en la ley, sino significa discernimiento, prudencia y acompañamiento puntual a las situaciones problemáticas. A través de distintos textos y artículos, pues hemos venido participando en esta controversia. Y claro, la controversia tuvo un momento muy especial en el momento en que 4 importantes cardenales enuncian 5 preguntas, 5 dudas que le presentan al Papa para ser esclarecidas. El profesor Buttiglione las ha respondido de una manera magistral en su libro Respuesta amistosa a los críticos de Amoris Laetitia, y su servidor de una manera mucho más sintética en una serie de estudios publicados en la revista Medellín del CELAM y luego en otros muchos medios, incluido el Observatore Romano. ¿Cuál es la cuestión más problemática y que más se indigesta a los críticos de Amoris Laetitia? Lo trato de explicar de esta manera. Para la gran mayoría de los críticos de Amoris Laetitia, la materia grave es suficiente para determinar un pecado mortal como mortal. En otras palabras, pareciera que el que una persona tenga una situación objetiva de pecado grave, es decir, una conducta más o menos estable que contrasta con las exigencias del Evangelio, para algunas personas es sinónimo de pecado mortal y por lo tanto de imposibilidad de acercarse a el sacramento de la Eucaristía. Justamente el esclarecimiento que el profesor Buttiglione, el cardenal Schomburg, Víctor Manuel Fernández y su servidor hemos tratado de hacer, justamente descansa aquí, cuando hemos recordado que el catecismo de San Pío V, todos los catecismos posteriores al Concilio de Trento y el mismísimo Concilio de Trento, siguiendo la doctrina de Santo Tomás de Aquino, nos recuerdan que para que haya pecado mortal no basta la materia grave. La materia grave es una condición necesaria, pero no suficiente. Sino que desde pequeños todos aprendemos en el catecismo que para que haya pecado mortal se requiere materia grave, pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Estas otras 2 características no transfiguran un pecado en su especie moral para que deje de ser gravemente malo. No, no hay un cambio, no hay un cambio. Pero sí, estas 2 características, el pleno conocimiento y el deliberado consentimiento, nos ayudan a entender que la gravedad personal de una acción mala depende en buena medida también de qué tan imputable y responsable es el sujeto que la ha realizado. Muchos de nosotros hemos vivido la terrible y dolorosa experiencia de haber cometido un pecado mortal. ¿Por qué? Porque no solamente hemos hecho algo malo, sino algo con pleno conocimiento y deliberado consentimiento.
como decía alguna vez el profesor Rodríguez Luño, que no es particularmente liberal, al contrario, para cometer un pecado mortal hay que querer querer. Es decir, realmente entender que se está haciendo algo malo y querer querer hacerlo. Sin embargo, en muchas ocasiones, las situaciones complejas de la vida matrimonial colocan a algunas personas, claro, en una situación que contrasta con la ley natural y con las exigencias del Evangelio de manera objetiva, y sin embargo, no lo hacen queriendo querer ni con el pleno conocimiento de las exigencias de la ley natural. Y de esa manera, el pecado sigue siendo pecado, pero en algunas ocasiones se encuentra atenuantes y no es pecado mortal. Así es como el penitente y el director de almas o el confesor tienen que emprender un camino de diálogo y de acompañamiento que permita descubrir si existe pecado mortal o si existen atenuantes. Y si existen atenuantes, es importante que el penitente haga lo posible para salir de esa situación de pecado y, arrepintiéndose de esa situación pecaminosa, se acerque a la confesión y eventualmente a la Eucaristía. Evidentemente, sin generar escándalo ante la comunidad, para que esto no dañe gravemente la pedagogía general de la Iglesia, que invita, por supuesto, a vivir plenamente el sacramento del matrimonio con fidelidad y sin cuestionamiento. Habría muchas cosas que decir a este respecto. Tal vez simplemente cierro mi reflexión diciendo que, de alguna manera, ya nuestro queridísimo Santo Tomás de Aquino y el hoy también muy recordado Papa Juan Pablo nos habían dado todos los elementos para entender la doctrina de Amoris Laetitia. De una manera, si ustedes quieren, un poco esquemática, podemos sintetizar la enseñanza de ambos de la siguiente manera, diciendo que hoy los críticos de Amoris Laetitia de alguna manera enfatizan con gran fuerza el lado objetivo de la experiencia moral. La experiencia moral tiene un rostro objetivo, por ejemplo, en la ley natural, que no admite excepciones, no admite excepciones. Sin embargo, Karol Wojtyła, en el primer párrafo de Amor y Responsabilidad, nos recuerda que una aproximación auténticamente objetiva a la realidad no solo reconoce el lado objetivo de la misma, sino que un reconocimiento objetivo de la realidad reconoce también la subjetividad del sujeto moral. Y por lo tanto, en el fondo, Karol Wojtyła no está haciendo otra cosa que recordar la enseñanza del viejo Aristóteles y del viejo Santo Tomás de Aquino, que nos recordaban que en todo acto cognitivo y también en todo acto electivo, en todo acto libre, lo recibido se recibe al modo del recipiente. En otras palabras, que aún las exigencias objetivas de la ley natural se reciben bajo ciertos límites, bajo ciertas fragilidades, bajo ciertos condicionamientos subjetivos, y el sujeto moral está obligado a actuar en conciencia en función de lo que logra entender, atender y asimilar en cada paso de su vida. Esta vieja enseñanza, que es además parte del núcleo de la enseñanza del Concilio de Trento, hoy el Papa Francisco nos la repropone y nos permite entender que no todos los divorciados vueltos a casar están fuera de pecado mortal, pero que puede existir algunos casos y situaciones en donde un divorciado vuelto a casar pueda estar en pecado, pero en pecado venial, por tener una serie de atenuantes y dificultades que hacen difícil que pueda cumplir plenamente con las exigencias de la ley natural y la norma evangélica. Este penitente, arrepentido de su situación, tiene tres opciones. Por supuesto, vivir como hermanos,
cosa que no siempre es posible de cara al mantenimiento del bien común del matrimonio y de la familia. 2, tiene la posibilidad de regresar con su primera esposa, cosa que tampoco es muchas veces posible por dificultades también varias de las situaciones complejas de la vida. O 3, evaluar si existen atenuantes en el ámbito del pleno conocimiento o del deliberado consentimiento. Este discernimiento no es subjetivismo, no es relativismo, es un discernimiento objetivo que hay que realizar caso por caso, acompañado siempre en diálogo, en un diálogo de fuero interno con el confesor, y eventualmente en algunos casos, el penitente puede acercarse al sacramento de la reconciliación primero y luego al de la Eucaristía si cumple las condiciones debidas. Termino simplemente diciendo esta reflexión que la buena noticia, ¿no?, en el fondo del capítulo 8 es afirmar que la misericordia y la verdad no son enemigas, sino que la misericordia y la verdad se acompañan mutuamente y que es verdad que el cristianismo es misericordia y también que es misericordioso a anunciar la verdad objetiva. Los falsos amigos del Papa han querido a veces defender a Amoris Laetitia desde el ángulo liberal y de la moral de situación. Esto nos llevaría seguramente a reflexiones más complejas que ahorita nos rebasan por cuestiones de tiempo. Vale la pena afirmar, al menos en esta breve exposición, que el Papa Francisco no incurre en ninguna posición relacionada a la moral de situación porque no diluye el peso de la materia grave, sino que afirmando la importancia de la materia grave y del pleno conocimiento y del deliberado consentimiento, mantiene una posición que reconoce la cara objetiva de la experiencia moral y también su dimensión subjetiva en la sinergia real que tienen en la vida del hombre real. Santo Tomás decía, hic homo intelligit. Es el sujeto real el que comprende con límites las exigencias de la verdad sobre la realidad. Esto mismo, hoy el Papa Francisco, de una manera muchísimo más amable y pastoralmente pedagógica, nos lo enseña en Amoris Laetitia y nos da esperanza a muchos de las personas que hemos vivido fuertes heridas en la vida matrimonial o familiar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Rodrigo. Monseñor, pidiendo venia al profesor Jorge Navarro, sé que Monseñor debería de retirarse en unos pocos minutos. No quisiera que se fuera sin darnos a manera de respuesta a unas intervenciones que hemos recibido, 2 observaciones, y al mismo tiempo se despide para que no se sienta, digamos, para que pueda celebrar dignamente su cumpleaños. Sí. Muchas gracias. Bueno, mire, me permite solamente le formulo la pregunta que Ania Arias nos ha dado y sobre esto usted nos ayuda a cerrar. Sí, sí. Sobre la intervención de Monseñor Paglia, pienso que uno de los retos más fuertes es que las familias acepten que la vida parroquial es mucho más que un lugar para adquirir sacramentos o un lugar de resolución de conflictos matrimoniales y familias, cosa que no está mal porque es parte del servicio. Sin embargo, es importante como fieles parroquiales transmitamos a la comunidad como eso, una comunidad familiar. Es decir, comunidad parroquial como una comunidad familiar. Y luego hace otra observación siempre, Ania. Nuestro magisterio es tan rico de misericordia. En ocasiones lo que buscamos es lo que no podemos hacer como hijos frágiles de la Iglesia y más bien habría que preguntarnos qué puedo aportar a la Iglesia desde mi realidad. Esta como intervención dirigida directamente a usted. Monseñor, usted tiene la palabra. Sí, yo creo que es necesario entender el tema, no solo, como yo digo antes, la familia, como decía, por ejemplo, un antiguo jurista no católico, Cicerone, antiguo romano. Él decía que la familia es, le decía en latino antes, familia est principium urbis
et quasi seminarium rei publice. Es decir, que la familia es la célula de la ciudad y también del Estado, de la República. Esta definición está presente también en Gaudium et Spes. Es decir, que hay una vocación social de la familia y en relación con la Iglesia y con la sociedad. Cuando Rocco hablaba del amor, no hablaba del amor romántico, hablaba del amor del capítulo 4 de Amoris Laetitia. Es un amor histórico, un amor que fermenta la Iglesia y la sociedad. Por eso yo creo que es necesario en una sociedad muy individualista, hiperindividualista, que la alianza entre familias y parroquias puedan fermentar un mundo de solos en un mundo de fraternidad, de familiaridad. Esta vocación es la vocación fundamental para el matrimonio y la familia. Es decir, que nosotros, que las familias no se unen por sí mismas, mas para familiarizar la Iglesia y el mundo. Esta para mí es una descubierta muy, muy importante. En este sentido, yo creo que es importante que no es posible concebir clericalmente la parroquia. Ahora la parroquia es el cura. Este tiene que terminar. La parroquia es la familia de todos los fieles. El cura tiene que ser ayudado en esto para las mujeres, los padres, los hijos y los otros. En este sentido, yo creo, por ejemplo, que los movimientos pueden ayudar en esta perspectiva. Creo que es suficiente esta pequeña reflexión. El COVID-19 nos ha manifestado la indispensable interconexión entre nosotros. El Evangelio nos pide de transformar esta necesaria interconexión en fraternidad como una opción evangélica, como un don que la Iglesia puede hacer por el mundo. Es una gran lección que tenemos que tomar de la experiencia del COVID. Muchas gracias. Saludo a todos. Rocco, Monseñor, a ustedes, Giampiero, Rodrigo y todos los otros. Muchas gracias, Monseñor. Quiero una oración para la mi no pequeña edad. Y la tiene. Bendiciones, Monseñor, y muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Muy bien. Agradezco al profesor Navarro la paciencia por este intermedio, pero creo que nos ha enriquecido a toda esta breve intervención. Y me permito presentarte, Jorge. Jorge Luis Navarro Campo es investigador de la División de Estudios de Familia y de Género del Centro de Investigación Social Avanzada, CISAF. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cursó la maestría en Filosofía en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, donde fue profesor del doctor Rodrigo Guerra. Es doctorado por la Universidad de Veracruz, realizó un diplomado en Historia y Pensamiento Político, así como en Historia Cultural de América Latina, ambos en la UPAEP. Se ha desempeñado en la docencia como profesor de la Escuela de Filosofía, Psicología, Ciencias Políticas y Comunicación de la misma Universidad Popular Autónoma.
docente de otras instituciones como Universidad Iberoamericana, Instituto Juan Pablo II para el Matrimonio y la Familia, así como en el Seminario Conciliar Palafoxiano de Puebla. Ha dirigido la Escuela de Filosofía en la OPAEP y la Escuela de Pedagogía como fundador en la misma universidad. Formó parte del Círculo de Investigadores del Instituto de Investigaciones Humanística, del Posgrado de Educación y Desarrollo Familiar y del Centro de Estudios de Familia y Sociedad en la misma UPAEP. Actualmente colabora como investigador en la División de Estudios y Familia de Estudio de Familia y Género del CISAB. Profesor Jorge, el micrófono es tuyo. Agradezco la invitación que me han hecho para participar en esta mesa, que me honra muchísimo el poder compartir con las personas que me han precedido, y sobre todo me siento muy, muy honrado porque creo que con las intervenciones que han hecho yo puedo encajar mi más bien pequeña aportación, ¿no?, en este gran marco y que está expresado, digamos, en el título de este panel, ¿no? Amoris Laetitia, Fidelidad Creativa y Controversias. Dado que yo voy a limitarme a una reflexión que no tiene que entrar a todas esas controversias, como lo expondré leyendo este documento que yo acabo de preparar para hacerlo también más preciso. Y, quisiera iniciar mi intervención en este panel recordando dos sucesos que, más allá de mis intereses académicos, me ayudaron a descubrir la novedad y el empuje de Amoris Laetitia, que yo identifico como una ampliación de la mirada sobre la familia y los vínculos fundamentales que la constituyen. El primer suceso fue un hecho triste y lamentable. Unos meses antes de la realización de los sínodos de 2014 y de 2015, que dieron origen a la exhortación Amoris Laetitia, una conocida mía, secretaria de un instituto católico, madre de 2 hijos, fue despedida de su trabajo por ser divorciada, porque su situación no era coherente con la identidad institucional. Independientemente de que ella podía entablar un litigio civil, me percataba de que había algo desajustado en el hecho de que lo católico, la identidad católica, fuera puesta como razón para tal acto injusto. El otro suceso fue una conversación con un responsable de pastoral familiar. Ya había terminado el sínodo extraordinario de 2014 y ya se habían difundido en los medios y en las redes sociales toda clase de comentarios sobre la posibilidad de dar acceso a la comunión sacramental a personas divorciadas y vueltas a casar. Ya circulaban esos juicios lapidarios que cancelaban tal posibilidad y se referían a la indignidad de las personas en estas circunstancias, simplemente llamándolas adúlteros. Le pregunté qué pensaba al respecto. Su respuesta fue que le parecía necesario explorar con seriedad todo el problema. Tenemos, me dijo, varios grupos con personas en esta situación y son los más disponibles. Ninguna me ha pedido participar en la comunión eucarística y, sin embargo, su deseo de pertenencia a la iglesia es muy vivo. Tenemos que acogerlos y caminar con ellos. Cuando se habla de divorciados o de divorciados en segunda relación, en realidad no tengo que pensar en situaciones hipotéticas o lejanas
a mi vida. Pienso en personas cercanas, familiares, amigos, que pasan por estas situaciones de ruptura, de fracaso conyugal y a veces también de fracaso en las relaciones con los hijos. Lo sabemos, son pruebas muy duras que frecuentemente se intentan superar desviando la atención o cauterizando el corazón. En muchos casos suele ocurrir que la relación con la iglesia no solo se ha congelado en un momento de su vida, sino que ellos no encuentran entre los católicos puertas abiertas ni brazos de acogida. Amoris Laetitia, se ha dicho, no es solo la nota al pie 336 inserta en el capítulo 8. Pero no puedo pasar por alto que el epígrafe de este capítulo, acompañar, discernir e integrar la fragilidad, porque esas actitudes implican más que un esfuerzo doctrinal o disciplinario y nos llaman a tener una mirada nueva sobre nuestra vida y la vida de nuestros hermanos. Amoris Laetitia nos invita a aprender la mirada de Cristo viviendo en la carne de su iglesia. Cito aquí un párrafo de Amoris Laetitia. Aunque la iglesia entiende que toda ruptura del vínculo matrimonial va contra la voluntad de Dios, también es consciente de la fragilidad de muchos de sus hijos. Hasta aquí la cita. Por ello, no se trata de llevar las cuentas del mal ni de hacer recuentos de las dificultades que tenemos para responder a la plenitud de vida a la que hemos sido llamados. El capítulo 2 de Amoris Laetitia, si lo recordamos, nos ha puesto delante de los desafíos y de aquellas dificultades por las que atraviesa la familia, porque es sano prestar atención a la realidad, dice. Pero en todas estas situaciones, la Iglesia, los cristianos, podemos ofrecer una palabra de verdad y de esperanza, anunciando a Cristo presente. Y este es el fundamento de una mirada a la fragilidad, a la incoherencia y al pecador, la mirada misericordiosa de Cristo a nosotros, por la cual la Iglesia puede mirar con amor a quienes participan en su vida de modo incompleto, reconociendo que la gracia también obra en sus vidas, dándoles la valentía para hacer el bien, para hacerse cargo con amor el uno del otro y estar al servicio de la comunidad en la que viven y trabajan. Amoris Laetitia ha significado una importante provocación para empezar a mirar la familia con una mirada nueva. No podemos desentendernos de la debilidad que nos atraviesa a todos. Todos tenemos necesidad de los otros y de ser acogidos en la comunión. ¿Puede haber una perspectiva más adecuada para mirar a la familia? El título que lleva este panel señala como una clave de comprensión de Amoris Laetitia el de fidelidad creativa. En un contexto polémico como el que se desató en los medios de comunicación y en las redes sociales a propósito de esta exhortación, a lo cual se ha referido el doctor Guerra, muy pronto aparecieron las acusaciones de ser un documento en contradicción con la tradición, con las enseñanzas de Juan Pablo II, o de abandono de la doctrina contenida en Familiaris Consortio o en Veritatis Splendor. Las acusaciones fueron más allá de los círculos acotados, de los influencers que suelen presentarse como católicos, defensores de la ortodoxia y de la tradición, y alcanzaron un nivel insospechado con la exposición pública de las dubias que un grupo de cardenales presentaron al Papa. Esto en septiembre de 2016. Pero con unos días de anticipación a la exposición de estas dubias, los obispos de la región pastoral Buenos Aires habían hecho público un documento sobre los criterios básicos para la aplicación del capítulo 8 de Amoris Laetitia, en el que se podía encontrar respuestas a las cuestiones planteadas a las dubias. El Papa contestó diciendo que esta era la interpretación correcta de
Amoris Laetitia. Ya se han planteado diversos argumentos para mostrar la continuidad de magisterio en Juan Pablo, Benedicto y Francisco. Además, como hemos escuchado en este panel, tenemos aquí a dos destacados profesores que han mostrado fehacientemente esta continuidad, el profesor Buttiglione y el doctor Guerra. No quiero detenerme a considerar otras trincheras opositoras al Papa Francisco, sedevacantistas de diverso cuño, que han levantado acusaciones contra el Vaticano II y todo el magisterio papal posterior a este. O bien otros personajes y grupos que en sí, sin colocarse en abierta ruptura con Francisco, lo contraponen a Juan Pablo II y al Papa Ratzinger y se han convertido en promotores de sospechas. La continuidad y consistencia del magisterio de Francisco, además de defensa, de esta defensa valiente, necesita ser comprendido y asumido por las grandes implicaciones pastorales. Me animo a hacer una sencilla reflexión al respecto. El Papa Francisco convocó a 2 sínodos pidiendo una reflexión abierta, con franqueza y humildad, que permitiera ver la realidad de la familia en el mundo y la diversidad de perspectivas que sobre estas realidades hay dentro de la Iglesia, sin renunciar a la unidad, reconocer la pluralidad. Unidad en el camino que se está recorriendo y pluralidad de situaciones por las que pasa la familia y de los enfoques para afrontar la crisis de la familia y las respuestas pastorales. Para comprender el magisterio de Francisco como fidelidad creativa, es necesario colocarnos en el plano de la unidad como dimensión constitutiva de la fe y de la vida cristiana. La difusión mediática de las controversias al interior y en torno a los 2 sínodos sobre la familia generaron una impresión equivocada y peligrosa respecto a la unidad de la Iglesia. La impresión de que la unidad sería resultado de consensos o del imponerse de un grupo sobre otro a base de presiones mediáticas y de denuncias recíprocas. La unidad y la comunión no es el resultado de la dialéctica o de las maniobras de ciertos actores influyentes, sino un don que nos precede a todos. La unidad de la fe deriva de un encuentro, encuentro no con una idea o con un ideal ético, como nos dijera el Papa Benedicto XVI. La unidad nace del encuentro con Cristo y por eso podemos decir con el Papa Francisco que Cristo, la unidad a la que pertenecemos, nos primerea, está antes. Y gracias a esta unidad precedente es posible mirar las diferencias como una riqueza y podemos caminar juntos hacia la verdad plena. Recordando con el Papa Francisco que el tiempo es superior al espacio, podemos pensar la fidelidad, comunión, como una unidad vivida y realizándose en el tiempo. Esto tiene un nombre y ciertamente es un desafío: sinodalidad. Una unidad de pueblo que se verifica y se hace juntos en camino, sin o dos, con Pedro y bajo Pedro, cum Petrus et sub Petrus. El Papa Francisco, al recordar el 50 aniversario de la institución del Sínodo de Obispos por Pablo VI, pudo dirigirse a la Asamblea de Obispos reunidos precisamente en el Sínodo para la Familia en 2015, y ahí manifestó su convicción de que a lo largo de los años, desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia ha descubierto y experimentado la necesidad y la belleza, ha redescubierto y experimentado la necesidad y la belleza de caminar juntos. Y con más énfasis expresa: el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Decía que Amoris Laetitia es una invitación a tener una mirada nueva sobre el matrimonio y la familia, sus crisis y sobre todo su significado para la sociedad y para la Iglesia. El bien de la familia es decisivo para el futuro del mundo y de la Iglesia, dice Amoris Laetitia.
Pero estas afirmaciones no son suficientes si no llegamos a mirar el tejido concreto de las relaciones al interior de la familia en la perspectiva del amor, como se nos propone en el capítulo 4. Ahí donde el amor se hace cotidiano, porque informa y da calor a las relaciones diarias que alientan la vida o, en su defecto, la sofocan. El capítulo 4 de Amoris Laetitia nos recuerda desde el himno de la caridad de San Pablo, a partir del himno, que podemos descubrir la fuerza del sacramento del matrimonio para perfeccionar y custodiar en lo cotidiano la belleza del amor conyugal. Bastaría con que pusiéramos nuestras relaciones y nuestra convivencia familiar a contraluz de las palabras del apóstol para percatarnos cuánto nuestras relaciones familiares podrían renacer, florecer y expandir la vida bajo el calor del amor. Y aún en las relaciones fracturadas, incluso sin posibilidad de reconstituirse, ahí la generosidad del amor no se deja vencer y sabe procurar gestos de bondad hacia el otro. Recuerdo, creo que vale la pena recordar brevemente ese pasaje repetido en Amoris Laetitia. El amor es paciente, servicial, el amor no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no obra con dureza, no busca su propio interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cada uno de estos atributos del himno a la caridad, del amor del himno a la caridad, expresa la fuerza de Dios para hacer que las relaciones concretas dentro de la familia sean más verdaderas y fuertes, para resistir el paso de la rutina y la monotonía y del sinsentido. Concluyo con estas palabras que están también hacia el final de Amoris Laetitia, que nos invitan a caminar, mirando más allá de nuestros límites con esperanza. Todos estamos llamados a mantener viva la atención hacia aún más allá de nosotros mismos y de nuestros límites. Y cada familia debe vivir en este estímulo constante. Caminemos, familias, sigamos caminando. Lo que se nos promete es siempre más. No desesperemos por nuestros límites, pero tampoco renunciemos a buscar la plenitud del amor y de comunión que se nos ha prometido. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Esta invitación a la sinodalidad y a mirar al tejido completo de las relaciones a la luz del amor que luego has documentado de manera tan hermosa. Gracias por esto. Pasamos a la sesión de preguntas. Tenemos muchas y me disculpo de antemano con el público porque deberemos de hacer una selección. Inicio con el doctor Rocco Buttiglione. De parte de Fray Ricardo Morales, obispo de Copiapó. Al doctor Rocco, ¿qué aplicación tiene para usted una reflexión del Papa Benedicto XVI que se preguntaba en un discurso a la Rota Romana sobre la cuestión si la falta de fe de los contrayentes en el momento del compromiso puede afectar la validez del matrimonio? Esta es la primera pregunta y quisiera agregarle, porque es un testimonio más directo de otra persona, de Adriana Girón, que dice, es un testimonio y termina con una pregunta. Gracias por compartir. Desde hace tiempo he leído Amoris Laetitia para ayudarme a vivir mi matrimonio. Soy de la generación millennial, descrita socialmente como una generación marcada por una cultura nihilista, desechable y de disfrute inmediato. Cuando leo Amoris Laetitia me parece un ideal, entre comillas, pero ya en la vida cotidiana me siento jalada, entre comillas, por la cultura millennial.
porque parece que es la única manera de hacer que funcionen las, entre comillas de nuevo, relaciones. Pregunta: ¿cómo se puede vivir un ideal en una realidad constantemente desafiada por esta cultura nihilista? ¿Es contemporánea la mirada que expresa en Amoris Laetitia? Perdón si uní estas dos preguntas, pero me parece que pueden ser fecundas. Micrófono, por favor, profesor. Sobre la primera, Excelencia, en principio no hay una relación directa porque en este discurso se habla del matrimonio y de la posibilidad que la falta de fe en los contraentes del matrimonio haga que el matrimonio sea inválido. En Amoris Laetitia nosotros hablamos de gente cuyo matrimonio es objetivamente válido, o imaginamos que sea válido, al menos, y que pero se encuentran en una condición que le hace muy difícil cumplir con los deberes del matrimonio. En este caso, sí, es posible que los dos elementos se encuentren en el caso, por ejemplo, de uno que está convencido en conciencia que su matrimonio es inválido, aunque no consiga obtener el reconocimiento de la sacrarota de la invalidez. Pero son dos cosas diferentes. Amoris Laetitia habla del acompañamiento pastoral de los que se encuentran objetivamente en una situación irregular, y pero subjetivamente no son culpables o no son totalmente culpables para esta situación. ¿Cómo los acompañamos? Y dice, y indica un camino pastoral. El otro es una cuestión más de derecho canónico. Por supuesto, las dos cuestiones están muy cercanas, ligadas entre ellos. ¿Quién era después? ¿Cómo se llama esta señora? Adriana. Giampiero. Ahora te digo. ¿Cómo? ¿Cómo se llama la señora? Me parece que Adriana, lo que pasa es que son muchas Adriana. y la perdí. La llamamos Adriana, la bautizamos Adriana. Si no lo es, entiende igualmente que estamos hablando con ella. Adriana, no sé qué contestarte, pero me recuerdo de don Luigi Giussani. Giussani decía que nosotros, los hombres, no pensamos con nuestra cabeza, nosotros pensamos a lo interior de un ambiente y las ideas del ambiente hacen una presión dramática para penetrar en nuestra cabeza y transformarse en nuestras ideas. El hombre aislado es perdido. Necesitas tener amigos. Si tienes amigos que comparten contigo la experiencia cristiana, podéis constituir un pequeño ambiente a lo interior del ambiente más grande, en el cual el testimonio en la relación entre vosotros, como dice Jesús, donde dos o tres están unidos en mi nombre, ahí estoy yo. Vuestra unidad es el comienzo de una otra cultura que se comunica de manera misionera al ambiente. Y por supuesto, el primero de estos 2, 3, 4, creo que debe ser tu marido. Porque el matrimonio es exactamente el compartir la vida y constituir con la pareja ese centro de cultura que puede, si es necesario, también oponerse a la cultura dominante en el ambiente. Y tener amigos. La experiencia que he tenido yo fue siempre la de parejas amigas que constituyen Su Excelencia Monseñor Vincenzo Paglia diría ahora que se constituyen como parroquia, porque diferentes familias que se juntan para dar un testimonio al interior de un ambiente y para no ser aplastadas por el contratestimonio del ambiente, son un fragmento, un elemento de la comunidad cristiana en este lugar, es decir, de la parroquia. Y por eso es importante que sean también en relación con el cura, que es el cura de la parroquia. Muchas gracias. Para el doctor Guerra, buenos días de parte de Alejandra Planker. Buenos días y muchas gracias por las presentaciones. Como estoy plenamente de acuerdo con que es más importante que una pastoral de los fracasos, es el esfuerzo pastoral para consolidar los matrimonios y así prevenir la ruptura,
Cuando hablamos de bien posible, pregunta, ¿es un bien objetivo que alcanzar o al que todos estamos llamados de la misma manera? ¿O se refiere a un bien que cada cual puede alcanzar y que se identificaría con el bien según la conciencia de cada sujeto y comprendido en el marco de la misericordia? Gracias. Muchas gracias, dice Alejandra. Muy bien, no estoy muy cierto si comprendo a cabalidad la pregunta de Alejandra, pero lo que hay que decir es que la vida cristiana y todas sus exigencias son parte del bien posible. Pero la vida cristiana, con todas sus exigencias objetivas, es camino. Es decir, es proceso lento de purificación para aceptar la presencia de la gracia en nuestras vidas y para descubrir gradualmente también las exigencias objetivas de la ley natural. Dichas así las cosas, la vida cristiana, particularmente la moral cristiana en el matrimonio, no es un ideal lejano, remotísimo e inalcanzable, sino que es parte de del bien posible por el que hay que luchar en cada circunstancia compleja. Por supuesto, esta lucha debe estar llena de paciencia. Tal vez una manera rápida de sintetizar todo el mensaje de Amoris Laetitia es: tengámonos paciencia. Tengámonos paciencia en los momentos en que apenas estamos descubriendo la fe. Tengámonos paciencia en el momento que siempre Dios nos regala de purificación, de corrección, de quitarnos apegos para poder vivir más plenamente la caridad. Y tengámonos también paciencia en el momento final de la vida, en el que tal vez ya con muchas limitaciones tendremos que expresar nuestro amor a nuestra pareja, a nuestro esposo, esposa, de una manera pues propia tal vez del final de la vida, y en donde también habrá nuevos desafíos. Creo yo que de esta manera se comprende más plenamente que la vida cristiana no es un ideal remoto para ciertos espíritus elegidos e impecables, sino que es la forma de vida que Jesús nos ofrece para los seres humanos frágiles, comunes y corrientes. Y simplemente termino diciendo que, en efecto, la pastoral preventiva es muy importante. En la intervención pública que pude hacer en el Sínodo de la Familia, comenté, mi intervención fue brevísima y simplemente comenté que me parecía muy correcto que los tribunales eclesiásticos exigieran una gran cantidad de condiciones y cosas para considerar la posibilidad de un matrimonio nulo, por ejemplo. Pero añadí, esto es valioso, importante y plenamente válido si en la preparación matrimonial, en la preparación prematrimonial, ha habido un rigor y un cuidado y una exigencia similares. No se vale pedir todo en el momento del fracaso matrimonial ante un tribunal eclesiástico y no dar nada en el momento de la preparación prematrimonial. Voy a decirlo de manera fea, escandalosa, pero espero que pastoralmente elocuente. Muchos de los fracasos matrimoniales se deben a una mala preparación prematrimonial que, por cierto, le genera atenuantes a la pareja que años después tiene problemas, y nos genera una gran responsabilidad a las personas que damos esos cursos prematrimoniales, que requerimos de manera más convincente y más evangélica, más plena y más pedagógica y pastoral, ayudar a los jóvenes novios a descubrir la belleza del matrimonio y la familia. Muchas gracias, Rodrigo. Hay una pregunta que no tiene un expositor en específico, pero quisiera que empezara a contestar el profesor Jorge, de parte de Cristian Huerta. Es una pregunta. ¿Hay ejemplos de fidelidad creativa en la iglesia primitiva o de Trento? Porque pienso en aquellos
que dirán que es un concepto fruto de una deformación magisterial o pastoral. Si quiere empezar Jorge, y luego, si consideran oportuno, Rodrigo y Rocco también pueden aportar. Tu micrófono, Jorge. Sobre todo la segunda parte de la pregunta no ubico bien, pero la primera, digamos, parte, si hay ejemplos, con lo que yo he tratado de exponer, creo que es clarísimo que no solamente en la antigüedad, digamos, en todo momento de la historia, también considerando digamos, acontecimientos de ruptura, digamos, herejías o cismas dentro de la Iglesia, el punto me parece fundamental para entender la fidelidad creativa es que la Iglesia siempre ha sido un lugar, digamos, de comunión, ¿no? Y es justamente la comunión la que transmite o puede comunicar, ¿no? Una vida, una vida común, una propuesta de vida común, ¿no? Con todas las limitaciones que una propuesta de vida común puede tener cuando se vuelve concreta, ¿no? Y sin embargo, el ofrecimiento fundamental, digamos, de la Iglesia es justamente poder vivir dentro de esta comunión. Y el segundo aspecto es, ahora lo podemos decir con la palabra sinodalidad, ¿no? Yo no pienso que la creatividad se deba entender como inventar, ¿no? Cauces nuevos o fórmulas nuevas para... pienso que la creatividad significa estar haciendo un camino juntos, y un camino significa ir construyendo en relación con la sociedad, con el mundo, ¿no? Respondiendo a desafíos que quizá en otro momento no aparecían o no parecían importantes para una comunidad. Entonces, más bien tendríamos que ver, ¿no? el conjunto, el desarrollo de la historia de la Iglesia y de nuestra historia, digamos, particular bajo esta perspectiva. Lamento que no sé si a la segunda parte creo que no he podido ubicar muy bien el problema. Era solo una especificación de la formulación de la primera parte, no era una pregunta. Así que creo. No sé si Rodrigo o Rocco quieren retomar la batuta. Con gusto, nada más una palabra rápida. En la historia de los sacramentos, la historia de la disciplina de los sacramentos es la historia de las múltiples formas pastorales y disciplinares que la Iglesia ha tenido a lo largo del tiempo, buscando serle fiel siempre a dos cosas: al depósito de la fe y a las exigencias pastorales de la circunstancia concreta. Pensemos en el sacramento de la penitencia, en el sacramento de la reconciliación. En los tiempos de Jesús, la reconciliación muy probablemente, y de la primera comunidad cristiana, tenía una disciplina pues aprendida de la práctica elemental en la convivencia con Jesucristo. Luego ya 50, 60, 100 años después, la iglesia primitiva practicaba la confesión sacramental como confesión comunitaria. Y entonces uno le decía sus pecados veniales y mortales en público. Y no es sino hasta el Concilio de Trento en que se estabiliza la disciplina más o menos que hoy conocemos, en donde la confesión es auricular, individual, subsigilo, etc. En otras palabras, los sacramentos van teniendo distintas adaptaciones disciplinares para su administración, cuidando siempre
su contenido dogmático y su ajuste pastoral específico a la circunstancia particular. ¿Cómo va a ser la administración de los sacramentos en la Estación Espacial Internacional sin gravedad? ¿Cómo va a ser la administración de los sacramentos en Marte? Pues seguramente van a tener que haber normas pastorales, prudenciales, pertinentes a esas circunstancias que ahorita nos parecen de ciencia ficción, pero que en cualquier momento van a tener que aplicarse. Lo mismo es en el sacramento de la Eucaristía, si es en la mano, si es en la boca, si es de rodillas o si es de pie, pues dependerá de los casos y las circunstancias que la Iglesia vaya descubriendo como prudentes en cada circunstancia, respetando siempre el contenido misterioso, es decir, sacramental, del dato revelado sobre la verdad de la Eucaristía. Así las cosas, por supuesto que la Iglesia es muy libre, y los papas así lo han sido a lo largo de toda la historia de la Iglesia de manera constante, al momento de prudentemente crear una disciplina para los sacramentos en cada tiempo y lugar, de acuerdo a las condiciones que nos toca enfrentar. Muchas gracias, Rodrigo. Damos espacio para una última ronda. Quisiera leer esta pregunta que no tiene un destinatario, pero pienso que el profesor Rocco la puede ayudarnos en comprender. De parte de Marisol Esquinca. Las exigencias del concepto de amor son tan altas y los receptores de estas exigencias tenemos limitaciones que entonces nos parece que o somos indignos o no se conocen las realidades complejas que viven al interior del matrimonio, que se viven al interior del matrimonio, lo que provoca el temor de acercarse a Dios o no sentirse dignos de su misericordia. Es por esto que la encíclica tiene totalmente razón en cuanto lo que analiza sería muy benéfico que esto lo promovieran las parroquias, como lo afirma el monseñor invitado. Quisiéramos tus observaciones sobre esta tensión en el amor, Rocco. Tú abriste el tema. Cada domingo nosotros decimos Dominus non sum dignus. Y eso es verdad, no somos dignos. Pero no somos nosotros que hemos pedido entrar en la amistad y la compañía de Dios. Dios, como dice Papa Francisco, no sé si lo pronuncio bien, nos primerea. Es el primero que quiere. Él llega. Yo no soy digno, pero no soy, en la iglesia soy yo que me acosto al altar para recibirlo. Pero en la realidad no es así. Es Él que viene. Ahora, con la pandemia del coronavirus, también en la iglesia es el cura que, al menos en Italia, es el cura que se acerca a los fieles. Pero en la realidad es Dios que se acerca y que tengo que contestar. Señor, tengo tantas dificultades, tan difícil, tengo tantos problemas, pero yo quiero caminar contigo. Porque Dios no pide nada, sino que uno diga, quiero caminar contigo. Y todos los problemas que tengo, camina conmigo y vendremos. Y paulatinamente vas a cambiar. Paulatinamente puede significar en 10 días, en 10 años, en 100 años, no importa. Y si no has llegado a ser moralmente perfecto antes de morir, no importa, yo voy a tomarte igualmente. Pero es increíble lo que se puede hacer en esta compañía. Pero debe ser una compañía concreta. Porque los hombres pueden cambiar físicamente, pueden cambiar moralmente. Y cosas que parecen ser imposibles, que son imposibles en un cierto momento de la vida, en otro momento pueden ser posibles. Pueden ser fáciles. Mira, yo soy un viejo oficiero de los granaderos y he dado clases de educación física, ¿no? Un joven que llega al regimiento, a la brigada, no es capaz de levantar 100 kilos, 150 kilos. Por supuesto que no. Pero si haces lo que le digo yo, en 6 meses será capaz de levantar 150 kilos. Y la vida de la iglesia es lo mismo, la vida del alma es lo mismo.
la única cosa que Dios pide es, ¿quién confía en mí? Camina conmigo. Y por supuesto, camina conmigo significa, camina con la compañía concreta de un grupito de hombres que son iglesia, que en la relación los unos con los otros constituyen un embrión de iglesia. Porque aquí está la gracia. Porque sin la gracia no podemos hacer nada. Muchas gracias, profesor. Yo creo que podemos cerrar hoy este riquísimo encuentro, muy fecundo. Hay muchas preguntas que, como les había dicho, no podemos contestarlas. Sin embargo, hay varios que nos preguntan cómo podemos, cuáles iniciativas concretas. El año de Amoris Laetitia, durante este año, es un impulso pastoral querido por el Papa a través del dicasterio para que en todas las diócesis, en todas las conferencias episcopales se promueva esto. El CISAB se inserta enérgicamente en este cauce. Esto es el primer paso. Invitamos a todos a seguir nuestras redes sociales para que puedan seguir los próximos encuentros, siempre en línea con Amoris Laetitia, además de las múltiples actividades que normalmente llevamos a cabo. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, profesor Rocco, amigo entrañable y cercano, muchísimas gracias, Rodrigo, muchísimas gracias, Jorge, y pues buenas tardes o noche a todos. Hasta luego.